Si Él no llama, no tendría sentido, porque cuando Pablo es llamado al ministerio, es el Espíritu Santo quien dice: apartadme a Pablo y a Bernabé, porque los voy a llevar al ministerio para que prediquen la palabra. De manera que cuando una persona se levanta en el ministerio, cuando una persona quiere ejercer el ministerio, es el Espíritu Santo quien levanta, y Él va a confirmar esa obra. Entonces no alabamos a los siervos, alabamos al Señor del siervo, y esa es la realidad. La victoria es consumada no por cuán bien prediques, sino por cuánto eres guiado por el Espíritu Santo. Por esto este tema es la importancia del obrar del Espíritu Santo, y no hay que dejar de lado la importancia del ministerio, del obrar que está haciendo el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver este tema en 3 puntos importantes, y quiero que anoten que va a ser nuestros 3 temas del día de hoy dentro del tema importante que es la obra del Espíritu Santo. Tema número 1, el Espíritu Santo en la conversión. Tema número 1 o subtema número 1 o inciso A número 1, también el Espíritu Santo en la conversión. Número 2, el Espíritu Santo en la predicación. Y número 3, el Espíritu Santo en la confirmación. Repito eso: número 1, el Espíritu Santo en la conversión. Número 2, el Espíritu Santo en la predicación. Y número 3, el Espíritu Santo en la confirmación. De manera que hoy vamos a centrarnos en el personaje y la persona más importante, el Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, verso 1 al 7 va a desarrollar este primer tema. En Hechos capítulo 19, el título que ustedes van a ver en su Reina Valera es Pablo en Éfeso. Y en realidad Pablo está volviendo a Éfeso. Ya había estado ahí un tiempo, recuerdan la escena, ¿no? Con Priscila y Aquila, él los deja ahí, pero tiene que ir a Jerusalén por el voto que había hecho. Pero recuerdan lo que dijo Pablo. Pablo dijo a los judíos de Éfeso: Pablo, quédate aquí con nosotros, enséñanos la palabra de Dios. ¿Y Pablo qué dijo? Yo volveré si así Dios lo quiere. De manera que como Pablo vuelve, es un designio de Dios que Pablo volviera. Dios sí quiso que Pablo volviera, porque va a ser muy importante y tremendo el ministerio que se va a hacer en esta ciudad de Éfeso. Ahora, antes de empezar con el primer punto, hablemos un poquito de la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad comercial superior a la de Corinto. También Éfeso unía todas las regiones de Asia Menor, las que vemos en el libro de Apocalipsis. Es decir, que Éfeso era la puerta principal para entrar al territorio de Asia Menor. De manera que el Espíritu Santo está utilizando a Pablo estratégicamente. Y tú vas a ver constantemente eso. Pablo es un líder eficaz, inteligente, porque cuando va a un cierto lugar, él se sitúa en un lugar más importante. Va a Acaya, se queda en Corinto. Va a Macedonia, levanta la obra en Filipo. Va a la ciudad de Asia Menor y dice Pablo: en esta ciudad, porque de aquí se va a expandir el evangelio. Es estratégico Pablo, no es nada ingenuo. Entonces Lucas va a reflejar tremendamente el ministerio de Pablo en Éfeso. Éfeso tenía también el anfiteatro más grande, superior a la de Corinto, en el cual albergaban casi 50,000 personas. Tenía un coliseo grande de Éfeso. O sea, era una ciudad importante, latente de la época. También en Éfeso estaba el templo de esta diosa conocida como Diana de los Efesos, o también Artemisa, que ya vamos a llegar la siguiente semana a ver un poquito de todo esto. Corinto se caracterizaba por su inmoralidad sexual, pero Éfeso se caracteriza por su idolatría, su paganía y su grande admiración por la hechicería, por la brujería y por conceptos que tal vez la gente en ese momento manejaba, ocultistas. Muy bien. También la ciudad era vista como una ciudad pagana. Era la misma ciudad donde se levantó la iglesia que posteriormente Pablo escribe la carta a los Efesios. También este lugar o esta iglesia que se va a levantar acá es la iglesia a la cual habla el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 2. Es lo mismo.
La iglesia de Éfeso, la carta a los Efesios, y donde Pablo está levantando es los Efesios. Es lo mismo. Muy bien. Entonces, amados hermanos, Pablo vuelve a Éfeso, pero este título, esta enseñanza es centrada y mirada en el obrar del Espíritu Santo. Así que arrancamos, después de haber dado una breve y pequeña introducción de lo que la ciudad de Éfeso es. Hechos capítulo 1, 19, verso 1 al 7. Punto número 1, el Espíritu Santo en la conversión. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo nuevamente dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Era por todos un total de ¿cuántos hombres? 12 hombres. Muy bien. Entonces vamos a ver la importancia del Espíritu Santo en la conversión. Pablo vuelve a Éfeso por la voluntad de Dios, y al volver a Éfeso, ¿con cuántos se encuentra? Discípulos, en total 12. ¿No es cierto? Ahora vamos a ver si estos eran o no eran discípulos. Un discípulo es un seguidor de un maestro, alguien que admira. Y sin duda estos discípulos habían escuchado de la predicación de Juan el Bautista, habían recibido el bautismo de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista era inferior al Mesías. Su predicación no era eficaz, no era plena, no era completa. De manera que estos judíos no han sido cristianos, no han recibido salvación. Posiblemente cuando Pablo está yendo a Éfeso se encuentra hablando a estos judíos, conversando acerca de Jesús, del Cristo que iba a venir, y ellos entendían muy bien eso, pero no tenían la cabalidad completa de la revelación. Y uno se pregunta, pero hermano, una pregunta, porque en el contexto anterior vimos que estaba ahí Priscila y Aquila, y Priscila y Aquila tenían un conocimiento claro de las Escrituras. Y la pregunta es, ¿por qué estos 12 hombres o 12 judíos no recibieron instrucción de Priscila y Aquila? Y la respuesta más concluente, hermanos, que dan los teólogos y los estudiosos es que estos discípulos han llegado juntamente con Pablo al mismo tiempo, ahí se encuentran. Porque para que no reciban la instrucción por Priscila y Aquila, nos indica que fue un encuentro casual con Pablo. Entonces Pablo se encuentra con estos 12 judíos que ellos decían ser discípulos. Por eso note la frase en el verso 19, la tercera parte dice, y hallando a ciertos discípulos. Ese es un punto clave, ciertos discípulos, ciertas personas que se creían discípulos, pero no lo eran. ¿Por qué? Porque número uno, solo conocían la enseñanza de Juan, es decir, un concepto básico y no completo de Jesús. No completo de Jesús. Número dos, no habían escuchado el verdadero y pleno el evangelio. ¿Cuál es ese? Que ese Jesús, Dios le ha hecho no solamente Cristo, sino Señor de todo. No tenían la revelación completa, sabían algo de Jesús, pero su pensamiento era liviano, suelto, blando en cuanto al conocimiento de Jesús. Y número tres, ¿por qué no eran creyentes? Porque cuando Pablo les dice, ¿han recibido el bautismo del Espíritu Santo? No. Y después reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y la característica bíblica es que una persona es cristiano, es creyente porque tiene al Espíritu Santo en él. Ahora entiendes por qué Lucas dice, se halló a ciertos discípulos. No eran discípulos verdaderos, genuinos. Y esto no por la dureza de su corazón, sino porque no tenían
un conocimiento pleno de Dios. Esa es la diferencia. Ahora, amados hermanos, lo que identifica a un verdadero creyente es, ¿qué? El Espíritu Santo. Si podemos catalogar o distinguir a un creyente de alguien que no lo es, no es tanto el conocimiento, porque mucha gente conoce de Biblia y no es necesariamente creyente. Tampoco lo que diferencia a uno del otro no es que asiste a una iglesia, porque este asiste y este también puede asistir. La diferencia tampoco es si carga una Biblia, si ha vivido una vida inmoral o moral, porque la iglesia vive una vida moralmente buena y los de afuera, algunos también sí. Hay gente que cría bien a sus hijos, que no maltrata, que incluso da a los pobres en la calle y no necesariamente es cristiano. Entonces, ¿qué es lo que identifica al verdadero cristiano de aquel que no lo es? No son sus obras, no es si congrega, no es si sabe la Biblia, es si tiene al Espíritu Santo en su corazón. Eso es lo que diferencia. Y estos 12 discípulos, ciertos discípulos, sabían de Jesús, hablaban de Jesús, pero no tenían al Espíritu Santo. Por lo tanto, no eran discípulos verdaderos, no habían nacido de nuevo. Repito una vez más, no porque ellos han cerrado su corazón, sino porque vivían una ignorancia de la plenitud del Evangelio. Por eso Pablo, como acostumbra, no va en rodeos, él va al grano. Pónganse esta escena. Pablo hablando con los 12, sí, vendrá el Cristo, hay que arrepentirse por nuestros pecados, toda Israel ha fallado. Y Pablo dice, algo anda mal aquí. Hablan de Cristo, hablan de Jesús estos 12, pero no está bien. A ver, un momento, les corto la palabra, les quiero preguntar algo. ¿Para qué vamos a alargar? ¿Han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y ellos que responden, ¿qué es eso? Ni siquiera hemos escuchado de eso. Y Pablo dice, ahí está. Ese es el problema. Saben de Jesús, se bautizaron en aquel que profetizó Juan el Bautista, pero no han recibido el correcto evangelio. Y solamente recibimos al Espíritu Santo por el correcto evangelio. El correcto evangelio nos lleva al nuevo nacimiento. Como no hay un correcto evangelio, no hay nuevo nacimiento. Estos 12 se creían discípulos. Somos 12, somos discípulos. ¿De quién? De Juan el Bautista. También hablaban de Jesús, del arrepentimiento. Y seguramente ellos enseñaban. Y Pablo les dice ahí, no tienen la revelación completa. No están entendiendo lo que Jesús es realmente. Y mucha gente allá afuera está así. Lo vimos ayer en el taller de evangelismo. La gente de allá afuera sabe de Dios, tiene un concepto de Cristo, sabe de la salvación, pero no tiene la claridad de la luz. ¿Por qué? Porque esa luz proviene de la palabra, no del pensamiento. Y mucha gente allá afuera se dice ser cristiano, se cree cristiano porque ora, porque sabe de Dios, porque no cree en estatuas, solamente en Dios, pero no le obedece a Dios. Entonces, amados hermanos, hay mucha gente como estos 12, ciertos discípulos, ciertos cristianos, ciertos creyentes, pero les falta una revelación completa que ahora la Escritura nos da. Cuando no tenemos una revelación clara, distorsionamos el concepto de Dios, distorsionamos incluso nuestra vida pensando que sí somos cristianos. No hay que tener una distorsión de lo que Dios es. La distorsión distorsiona a Dios, hace una equivocación del concepto de Dios. Cuando nuestro pensamiento no viene de un evangelio correcto, eficaz, eterno, inerrante e infalible, equivocamos nuestras cosas. Como estos 12 se han bautizado, hablaban de Jesús, hablaban del arrepentimiento a los judíos, pero Pablo le dice, alto, eso es básico, no es completo. Son ustedes discípulos por su propia convicción, no por la convicción de la luz del evangelio de Cristo, que Pablo ya estaba anunciando poco a poco. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo en la conversión utiliza la palabra, y cuando la palabra es eficaz, hay una conversión eficaz, una mente eficaz, y
posteriormente empieza a vivir una vida eficaz conforme al Evangelio. Mucha gente hoy en día está razonando solamente de Dios. Son ciertos cristianos. Se piensan, se dicen ser cristianos. Pero cuando el Espíritu Santo toca la vida de la persona, hay un evangelio que cambia y que transforma. Y ustedes van a hacer la diferencia aquí, porque yo voy a hacer dos tipos de predicaciones. Y ustedes van a decir cuál es la que el Espíritu Santo utiliza en la conversión. Yo voy a empezar como un predicador, y aquí está la persona que viene a la congregación, a mi iglesia, y yo constantemente le voy a decir, ¿sabes qué? Hermano, qué bueno que viniste acá. Supongamos que vino acá un incrédulo y yo soy un predicador, pero quiero que escuchen mis dos predicaciones. Número uno, yo le empiezo a predicar, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere cuidar, Dios quiere llenar ese vacío que tienes en tu corazón. Sé que viniste aquí con pecado, sé que estás en maldad, sé que tu vida pasada te lastima, te duele, y que cuando estás allá afuera sientes una tristeza. Esa tristeza Dios la puede cambiar. No tienes que vivir triste, tienes que vivir alegre, porque Dios te ama y Él te quiere bendecir. Si tú tienes un sueño, una meta, Él lo puede cumplir. ¿Sabes por qué? Porque nada es imposible para Dios. Y además todo tú lo puedes en Cristo que te fortalece, hermano. Así que conviértete al Señor. Ven, pasa aquí adelante y entrega tu vida al Señor, que Dios te va a dar bendición, te va a amar, te va a cuidar, te va a proteger a ti. Segundo mensaje de la predicación. Viene el mismo incrédulo y yo vuelvo a predicar, pero esta vez de distinta manera. Yo le empiezo a decir a esta persona que su incredulidad le lleva a no vivir para el Señor, que su pecado es que él no está viviendo para el Señor, no glorifica al Señor, no agradece al Señor, no honra al Señor, no sirve al Señor. ¿Cuánto tiempo has pasado tú sirviendo al Señor? Nunca. Tú has vivido para ti, te has glorificado a ti mismo cuando no te has dado de cuenta que el que te dio la vida es Dios, y le has dejado de adorar, le has dejado de servir. ¿Y sabes por qué? Por culpa de ese pecado que ha hecho una separación entre ti y Dios. De manera que sabes lo que Dios quiere ahora. Dios quiere que tú le sirvas a Él. Dios quiere que tú le glorifiques a Él. Dios quiere que tú le bendigas a Él y que le obedezcas a Él. Dios quiere cambiar tu vida y tornar tu vida, que ya no la vivas para ti, sino que esa vida, que la que tienes ahora, la vivas en el nombre de Cristo. Dos mensajes distintos. La primera hace que Dios viva para el hombre. La segunda hace que el hombre viva para Dios. Y este es el camino correcto. No es que Dios te bendice, Dios te ama, Dios te cuida, Dios te va a prosperar. Y en la iglesia, ¿qué dicen? ¿Cómo estamos? Bendecidos, prosperados, gloria a Dios. Mensaje positivista. Ese no es el Espíritu Santo en la conversión. El Espíritu Santo en la conversión le lleva al hombre a Dios, no Dios al hombre. El hombre sirve a Dios, el hombre obedece a Dios, el hombre glorifica a Dios. De manera que no es Dios para nosotros, sino es el hombre para Dios. Y ese mensaje primero que enseñé se está viendo en muchos lugares, hermanos. Un mensaje de prosperidad, un mensaje donde Dios vive para el hombre, donde Dios quiere lo mejor del hombre. Y mucha gente está así en las iglesias, ¿sí o no? Cargando su Biblia, yendo a congregar y pensando, es que yo también soy cristiano. Y yo quisiera preguntarles a los que están mirando también ahí. La pregunta de Pablo: está bien, cargas tu Biblia, está bien, asistes a una iglesia, tienes actividades, eres parte del ministerio de alabanza, está bien. Pregunta para ti: ¿has recibido el Espíritu Santo? Porque lo que distingue de lo que es y lo que no es el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, las alas del Espíritu Santo, etcétera, etcétera.
No te estoy preguntando si conoces de Jesús. No te estoy preguntando si tienes estudios bíblicos. No te estoy preguntando si asistes o eres miembro de una iglesia. Te estoy preguntando si has recibido al Espíritu Santo. Y alguien dirá, pero ¿cómo yo puedo saber eso? Sencillo, porque el Espíritu Santo te va a llevar a vivir a ti para Dios, no a Dios para ti. Esa es la cualidad más grande del Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo en la conversión hace que el hombre rinda honor, agradecimiento y glorificación solamente a Dios. Hermanos, cuando el Espíritu Santo está en la conversión, el creyente o esa persona no glorifica, no sirve a Dios por lo que Dios nos puede dar. El creyente o esa persona glorifica a Dios por quien es Él. Y Él se lo merece. Es creador, es eterno, es soberano, es rey de reyes. Yo le sirvo, yo lo obedezco no por lo que Él me da, sino por quién es Él. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en la conversión. Y cuando estos dos escucharon este mensaje de que ese Jesús que vino, hijo de María y José, Dios le ha hecho Señor y Cristo, amo absoluto de toda la tierra, ¿qué dijeron? Al escuchar esto, creyeron y se bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice posterior a eso? Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que mucha gente falta hoy. No entienden de Dios, no conocen de Dios. No han entendido de su salvación y no han entendido de quién es Cristo. Si lo entendieran, reconocieran quién es el que está llamando. Hace 8 años atrás yo vivía en el pecado. Nacido de una familia cristiana, con mamá cristiana desde que yo tengo uso de razón, mi mamá siempre me ha llegado a la iglesia. A mí no me podías hablar de Jesús porque yo conocía de Jesús. A mí me cantaban los himnos, yo lo cantaba de memoria. A mí me hablabas de cuántos libros tiene la Biblia, yo te lo decía. ¿Ah, tú sabes, Fernando, de la salvación? Sí, porque yo nací en una iglesia cristiana. Pero cuando alguien me predicó el verdadero evangelio, ¿quién es Cristo y quién era yo? Fernando cambió y fue como estos 12. ¿Él es Cristo? Soy pecador. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete. Fernando, toda su vida entendiendo que era cristiano, hijo de una cristiana, asistente de una iglesia cristiana. Hace 8 años atrás, Fernando como estos 12. ¡Wow! Soy pecador. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Hay una conversión distinta. ¿Se dan de cuenta? Por eso el Espíritu Santo en la conversión es muy importante. Escuchamos el correcto evangelio. Ese evangelio correcto cambia en mi mente, mi corazón, me da el nuevo nacimiento y posteriormente a eso tengo una nueva vida. Hermanos, si el Espíritu Santo no convence, si el Espíritu Santo no es el que guía la predicación, no hay conversión. Así de simple. Puedes hablar bonito, puedes tener una iglesia hermosa, con parlantes hermosos, pero si el Espíritu Santo no obra en la conversión, no sirve de nada. Y yo les pregunto a ustedes nuevamente, ¿están seguros de que el Espíritu Santo está en ustedes? ¿Realmente ustedes pueden decir, sí, yo soy templo del Espíritu Santo? Si es así, examina cómo tú estás viviendo. Examina los resultados de tu conversión. Para empezar, evidencia de un nuevo nacimiento. El creyente ama la palabra, quiere nutrirse de la palabra. Si realmente tú puedes responder a la pregunta, ¿has sido bautizado con el Espíritu Santo? Y si tu respuesta es sí, vemos las evidencias. Número 1, amor por la palabra de Dios. Número 2, deseo de santificarse. El cristiano quiere santificarse. Número 3, el cristiano obedece los mandamientos de Dios. Número 4, el cristiano que ha nacido de nuevo se deleita en la palabra del Señor, como dice el salmista. Con más dulce que la miel es tu palabra y tu siervo la desea.
No se trata solamente de responder la pregunta, se trata de cómo vives esa respuesta. Si realmente tú has sido bautizado y el Espíritu Santo está en ti, tú tienes que empezar a servir a Dios, a glorificar a Dios, a amar a Dios, a confiar a Dios y lo más importante, tienes que vivir a Dios. Tienes que servir a Dios. Hermanos, basta de este pensamiento humano, basta de este pensamiento filosófico progresista en cuanto a la teoría humana, que el hombre tiene que ser mejor. No, el hombre nunca va a ser mejor sin Dios. Que el hombre tiene que ser glorificado, que el hombre tiene que ser bendecido. No, el único aquí glorificado es Dios. El Espíritu Santo, cuando obra en la conversión, hay un cambio eficaz. Volvemos a Hechos capítulo 19, verso 5. Cuando oyeron esto, que era nuevo para ellos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa hombres eficaces con el mensaje eficaz. Y estas dos tienen que ser importantes. Porque aunque tengamos el mensaje eficaz, si no hay siervos eficaces, tampoco sirve. Un mensaje eficaz con un mensajero eficaz produce una conversión eficaz. Cuando estos 12 escucharon de Jesús, del arrepentimiento, se bautizaron, yo les pregunto a ustedes, ¿recibieron el Espíritu Santo? No. De manera que si estos 12 iban a perecer, ya cuando Jesús murió, ellos no habían conocido el Evangelio, ni quién era Cristo. Ahora que reconocen quién es Cristo, lo aceptan. Lo aceptan. El Espíritu Santo, amados hermanos, convence de manera eficaz. Verso 6. Y habiéndoles impuesto, perdón, verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿quién? Nos da el orden de la conversión. Miren aquí adelante. Hoy, ¿qué mes estamos? Este mes, ¿qué se celebra en el mundo cristiano? En el mundo cristiano, he dicho, no, ya dijo la hermana, no en el mundo de afuera, en el mundo cristiano. El mes de la reforma, ¿no ve? Los reformistas, los reformados celebran este mes. Por si acaso, aquí en la iglesia no somos reformados. Combatimos las enseñanzas de los reformados. Los reformados dicen lo siguiente, y tú vas a comprobar por el texto bíblico si es verdad o no. Los reformados dicen lo siguiente: antes del nuevo nacimiento o antes de la regeneración, perdón, antes de la fe viene la regeneración o el nuevo nacimiento. Los reformados dan su proceso de conversión. Ellos dicen, el hombre está muerto en delitos y pecados, entonces no puede tener fe, porque la fe es un don de Dios. Entonces, para que una persona se convierta, primeramente Dios tiene que darle el nuevo nacimiento, y una vez que tiene el nuevo nacimiento, recién puede ejercer fe. Miren aquí adelante, los reformados colocan este orden: nuevo nacimiento, fe, conversión. No. ¿Por qué? Porque el reformado piensa, el hombre está muerto en delitos y pecados, no puede hacer nada. Habrá un muerto pateale, te van a decir. ¿Qué sentido tiene eso? Son filosofías que sacan los reformados. Hermanos, cuando Efesios capítulo 2, verso 8 dice que por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, y esto no es don de ustedes, es don de Dios, y no por obras, no significa que ese don es la fe, ese don es la gracia. Todo hombre puede ejercer fe. La conversión bíblica es la siguiente: el hombre oye, cree, ejerce fe, y luego viene el Espíritu Santo. No como los reformados lo plantean. No, el hombre no puede ejercer fe. Dios tiene que darle fe, porque el hombre está muerto. ¿Y por qué le da fe? Porque ha sido predestinado, elegido. No, es una filosofía muy penetrante por los reformados como Sugel, Núñez, MacArthur.
pero es una enseñanza equivocada. Aquí está el orden de la salvación y te lo voy a demostrar bíblicamente. No voy a argumentar. Mira, ¿estos 12 eran creyentes? ¿Tenían el Espíritu Santo? No. Ahora mira lo que pasa el verso 5. Cuando oyeron el mensaje, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque creyeron. Y habiendo Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos, ahí está. Oyeron, creyeron, después nuevo nacimiento, regeneración o el bautismo del Espíritu Santo. No antes. ¿Quieres otro pasaje? Efesios capítulo 1, ahí está el orden de la salvación. No dice Efesios capítulo 1, lo que vamos a leer, que Dios le va a dar fe, luego Dios lo va a regenerar, luego Dios va a hacer que se arrepienta. No, el hombre puede ejercer arrepentimiento, puede ejercer fe. Efesios capítulo 1, verso 13. Aquí está el orden de la salvación. En él también vosotros, mira, habiendo, número 1, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y número 2, habiendo, y después de oír y creer, fuisteis sellados con el Espíritu. Hermano Marcos, ¿cuál es el orden? Dios nos da fe, Dios te hace que te arrepientas, Dios te ha predestinado, y como eres predestinado, ¿tú vas a ser salvo? No, el hombre puede ejercer fe. Si el hombre no puede ejercer fe, entonces ¿para qué es el llamamiento? Pues arrepentíos, dice Dios. Si no puede arrepentirse, ¿para qué llama? Si tú, hermano Marcos, no puedes arrepentirte, ¿para qué yo te voy a decir arrepiéntete? No tiene sentido. La teología y el pensamiento reformado es un error. Por eso aquí no celebramos la reforma. Aunque no decimos tampoco que son nuestros falsos pastores, no. Amamos a los hermanos reformados, amamos a grupos reformados, pero no estamos de acuerdo en su pensamiento y filosofía, en su interpretación bíblica. Muy bien, entonces acá nosotros somos, sí, bíblicos. Algunos reformados, sola escritura, pero después pensamientos, estudio bíblico de John MacArthur, pensamiento y filosofía de Miguel Núñez. No, eso no es sola escritura. Ah, no, sola escritura, pero lo que pasó en la reforma. Y te están contando la historia de Martín Lutero en sus prédicas, ¿no? Ahora vamos a contar la historia de el Martín Lutero, así. No, hermanos, ¿sabes qué es sola escritura? Sola escritura, palabra expositiva, texto expositivo es sola escritura. Tristemente los reformados tienen el título sola escritura, pero no manejan sola escritura. Es más, a muchos han engañado, ¿no? No saben la historia completa. Si yo predicaría un día historia completa de la reforma, muchos se caían al piso. Los reformados apoyaron mucho, sí, pero también se han equivocado mucho. Calvino, Martín Lutero, claro que han sido usados por Dios, pero se han equivocado mucho, muchísimo. Y en un punto de la historia han hecho daño mucho a la historia. Pero eso es otra harina de otro costal, como alguien dice, ¿no? Pero estamos viendo la conversión verdadera acá. El Espíritu Santo cambia la vida, pero el hombre tiene que oír la palabra, creer esa palabra, y ahí el Espíritu Santo obra, ejerce conversión, ¿no? Ejerce el nuevo nacimiento. Muy bien. Ahora es importante que el creyente entienda que ha nacido de nuevo, ¿no? Y ha obedecido el mandato de la fe, arrepentimiento, y el Espíritu Santo ejerce la regeneración, como lo hizo en el caso de estos 12 discípulos. No se trata de conocimiento, se trata de tener al Espíritu Santo. Punto número 2, el Espíritu Santo en la predicación. Verso 8 al verso 10, volvemos a Efesios, perdón, a Hechos. Ya me quiero quedar en Efesios yo. Punto número 2, el Espíritu Santo en la predicación. Hechos capítulo 19, verso 8 al 10, el texto dice lo siguiente. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de ¿cuánto? 3 meses. Subraya eso. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos
y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Dos contextos distintos. Los 12 creyeron. Estos judíos no creyeron. ¿El hombre puede creer? Sí. ¿Puede rechazar el mensaje? Sí. Por eso la culpabilidad del hombre es solamente producto del corazón del hombre. Ahora, entramos a este punto número 2, el Espíritu Santo en la predicación. Hay una frase que dice el verso 8, pero el verso 6, y dice, ¿no? Y habiendo, perdón, el verso 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló sobre eso. ¿Qué dice? ¿Qué entienden por denuedo? ¿Qué entienden por denuedo? Otra versión. ¿Quieren leer otra versión? ¿Quién tiene otra versión? A ver. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló denuedo. ¿Tienes otra versión, hermano? Nadie. Dale, hermanita Belén. Mm, a ver, hermanita Belén, ¿tú tienes otra versión? Léelo, a ver. Aquí para el pueblo del Señor. Solo 8. Amén. Temor, dice esa versión. La hermanita que dijo Marta, defender. Eso es lo que falta hoy en día. Predicación con denuedo, con seguridad, con confianza, sin temor a que ese mensaje sea expuesto. Pero ahora, mira nuevamente el verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló denuedo. ¿Pero qué habló? Continuamos. Por espacio de 3 meses, subraya eso, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Entonces, vamos a mirar aquí adelante. ¿El evangelio es para discutir? Al de eso dice discute, estaba discutiendo. ¿Mm? ¿Qué decimos? ¿Saben qué es discutir, no? No estás mal tú, es así. No, tú estás mal. Estaba discutiendo. Y dice, los estaba persuadiendo hacia esa verdad que Pablo estaba predicando. Pero aquí el punto importante, ¿sabes cuál es? Solamente entender el contexto. Miren aquí adelante. Y mira cómo la historia se va a ir. Porque uno, mira, aquí está discutiendo. Hay que discutir. Y de esto se agarran por otros de TikTok. Hermano, no hay que discutir. Mucho estás discutiendo en TikTok. Pero Pablo, ¿qué hacía? Discutía. ¿Ve? No. Hay que entender el contexto. Para empezar, en el capítulo 18, Pablo ha llegado a Éfeso, ha predicado el evangelio y muchos judíos han creído, dice, ¿no? Han creído. En este punto, Pablo vuelve a Éfeso, donde ya ha predicado el evangelio. Entonces, la clave es que Pablo está predicando el reino de Dios. Porque Pablo estaba discutiendo acerca de qué dice, del reino de Dios. Eso es lo que Pablo estaba distinguiendo. ¿Cómo es el reino de Dios y cómo es el reino del enemigo donde ellos estaban? Por su endurecimiento y también los gentiles por causa de las costumbres que estaba practicando en Éfeso. Entonces Pablo, viendo la manera de pensar de los judíos y también viendo la vida de los gentiles, empieza a hablar centradamente en el reino de Dios. Un reino que el cual Pablo va a defender y va a discutir. Reino que ellos estaban rechazando. Porque si estuvieran en el reino de Dios, se someterían a ese reino.
Ahora Pablo estaba haciendo la diferencia a estos judíos que estaban no en el reino de Dios, sino estaban en el reino de Satanás, como ya Jesús lo había predicado en los evangelios. Judíos que eran ortodoxos, judíos que eran amadores de la ley, judíos que se creían hijos de Abraham, pero Jesús les va a decir, ustedes son hijos de Satanás, porque las obras de Satanás hacen. Entonces Pablo, ¿qué está haciendo en esta sinagoga? Les está encarando, está discutiendo. Ustedes, aunque son del linaje judío, tienen sinagoga, están en el reino de Satanás. No están en el reino de Dios. Porque el reino de Satanás, los que están en ellos, son aquellos que están en tinieblas, buscan su justicia propia, son hijos de desobediencia, solo buscan lo terrenal, son esclavos del pecado y por conclusión son hijos de Satanás. Y eso eran los judíos de esa época. No querían saber nada de la justificación en la fe de Cristo. Querían seguir en sus obras y buscando su justicia propia. Y eso es lo que el enemigo enseña. Salvación por justicia propia, por obras propias. ¿Obedecían a Dios? No, aunque hablaban de Dios. No eran hijos de obediencia, eran hijos de desobediencia. Y Jesús también lo dijo. Si fueran hijos de Abraham, harían caso a lo... Perdón, si fueran hijos de Moisés, obedecerían a lo que Moisés escribió acerca de mí. Pero como no obedecen lo que Moisés habló, ustedes son hijos de Satanás. Entonces, estos judíos, aunque se creían obedientes de la ley, no obedecían a Dios, que era el dador de la ley. Por lo tanto, eran obedientes, perdón, eran hijos de obediencia o hijos de desobediencia. Desobediencia. Ahora, estos judíos estaban buscando lo terrenal, porque nadie quería que las personas conozcan esta palabra. Los judíos eran muy centrados. Querían acaparar la mira de todos. Por eso vamos a ver adelante que un falso sacerdote va a ejercer magia, exorcismo. Entonces, estos judíos, ¿por qué rechazaron? Porque ellos querían seguir teniendo y acaparando la mirada de la ciudad allá en Éfeso. No querían obedecer lo que Pablo estaba dando. Estaban buscando lo terrenal, la conveniencia de esa época. El miramiento de las personas, el corazón de los judíos de esta época era inclinado hacia lo material, inclinado hacia la desobediencia y estaban andando en tinieblas y eran hijos de Satanás. En ese reino están ustedes, pero el reino de Dios es distinto. El reino de Satanás es tinieblas, el reino de Dios es luz. El reino de Satanás busca su justicia propia. En el reino de Dios la justificación es solamente por la fe en Cristo Jesús. El reino de Satanás solo buscan lo terrenal y en el reino de Dios buscamos lo espiritual. En el reino de Satanás son hijos de desobediencia y en el reino de Dios son hijos de obediencia. En el reino de Satanás son esclavos del pecado y en el reino de Dios somos libres del poder del pecado. En el reino de Satanás, sus hijos son llamados hijos de Satanás. En el reino de Dios son llamados hijos de Dios. Son dos reinos distintos. Satanás es el que impera este reino y Cristo es el que impera este reino. El reino aquí es conocido como el mundo y aquí es un reino espiritual, celestial, eterno, el cual la cabeza es Cristo. Y estos judíos estaban rechazando este reino. Por eso Pablo, ¿qué hace? No hace más. Discutía y debatía. Ahora entiendes, mira, estos judíos se van al extremo. Porque no solamente no creen, sino que maldicen. Maldicen el camino, es decir, el mensaje, porque ahí estaban hablando de esta secta, una secta conocida como la del camino, la cual predicaban de Cristo, ¿no? Entonces dice ahí, pero, verso 9, endureciéndose algunos y no creyendo, ¿qué dice? Maldicieron. Cuando una persona cree el evangelio, ¿por qué es? Porque su corazón abre al Señor. Y cuando no cree, ¿por qué es? Porque endurece su corazón. ¿Ve? Esa es la realidad. Ahora,
estos judíos han endurecido su corazón. Y ese endurecimiento de corazón, ¿a qué les ha llevado? A maldecir el camino. Lo que Pablo predicaba. ¿Cómo se imaginan que ellos han maldecido? Mentira lo que Pablo dice. Él es hijo de Satanás, no nosotros. Él está hablando mentiras y no está hablando verdades. Pablo está desviando a la gente de la ley de Dios. Él es un falso maestro. Estaban desestimando, estaban maldiciendo. Es más, ese camino que Pablo predica es maldito. Y todo aquel que sigue ese camino, maldecido será. Wow. ¿Y Pablo qué hace? Ustedes los que han creído, apártense de esa gente. Porque dice el texto, los apartó, dice. Los apartó. Hermano, el Espíritu Santo en la predicación aparta del error a la verdad. El Espíritu Santo en la predicación confronta lo carnal de lo espiritual. El Espíritu Santo en la predicación da un denuedo del reino de Dios. Y esto es lo que tiene que causar una predicación guiada por el Espíritu Santo. Hermanos, cuando predicamos la palabra, cuando vamos a llevar el mensaje, cuando visitamos a alguien, ¿qué es lo que siempre hacemos? Oramos al inicio, ¿sí o no? Hermanos, estamos conscientes que toda predicación, que todo ministerio, que cada vez que abramos nuestras bocas para predicar de Cristo, esa predicación o ese mensaje, ¿por quién tiene que ser guiado? Por el Espíritu Santo. Y cuando no es guiado por el Espíritu Santo, es guiado por la carne. Miren aquí adelante. En el ministerio, muchas veces somos guiados por estos dos. A veces mi oración es guiada por la carne y a veces mi oración es guiada por el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible eso? Cuando en mi oración pido para mí, quiero solamente para mí, y veo a Dios que siempre esté pendiente a mí, esa es una oración guiada por la carne. Pero hay una oración guiada por el Espíritu. ¿Cuál es esa? Cuando pedimos sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, glorificar a Dios, de manera que cuando una oración es guiada por la carne, decimos, Señor, tengo problemas. Tú sabes que estoy triste, ayúdame. Siempre queremos una ayuda de Él para nosotros, cuando no entendemos que Dios ya nos ha ayudado. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra. Pero una oración guiada por el Espíritu siempre pide iluminación de las Escrituras. ¿Cuántas noches hemos pasado orando para recibir bendición o ayuda o socorro? Pero ¿cuántas veces no hemos orado diciendo, Señor, quiero aprender tu palabra? Quiero trabajar para ti. Quiero vivir para ti, Señor. Enséñame tu palabra. Dame sabiduría. Una oración guiada por la carne es guiada al mismo hombre. Una oración guiada por el Espíritu, el hombre es llevado hacia Dios. Y a veces también predicamos en la carne. Y también predicamos en el Espíritu. La predicación guiada por el Espíritu Santo, número uno, trae denuedo, trae seguridad, trae confianza, trae gozo. Predicar la palabra de Dios no es aburrido, es un privilegio, es un gozo predicar la palabra de Dios. Y no solamente predicarla, sino leerla y estudiarla. Por eso la iglesia no es aburrida, los aburridos son ustedes. La Biblia no es aburrida, el aburrido son ustedes. Esto es maravilloso, hermanos, es deleitoso, es insaciable, no deja de saciarte más y más. La sabiduría de Dios no tiene límites. Yo vivo apasionado de la Biblia de Dios más de 8 años y no me deja de sorprender. ¿Y con qué denuedo predico la palabra? Hermanos, ¿han visto ayer el mensaje del Evangelio que hemos dado aquí? Están viendo que están llegando personas aquí y también virtual y los que están mirando por Facebook. ¿Por qué es? Porque Fernando aprendió a ser guiado por el Espíritu Santo. Número uno, predico con denuedo, con seguridad, que la salvación solamente está en Cristo Jesús y la gloria solamente a Él. Y número dos, en la predicación, el predicador expone el reino.
Yo no te puedo predicar aquí el Evangelio porque el Evangelio tú ya lo has abrazado. Yo te voy a predicar ahora en qué esfera estás tú, de dónde a dónde Dios te ha sacado y cómo tienes que vivir en este lugar. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, y mira lo que Pablo va a decir en cuanto a nosotros, que hemos sido traspasados, trasladados de un lugar a otro lugar. Colosenses capítulo 1, verso 13. Colosenses, mira, pero vamos a leer del verso 11. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y entienda esto, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, subraya eso, y trasladado al reino de su Hijo amado. Seña. Y esa realidad es guiada por el Espíritu Santo. Y la realidad es esta, que Cristo vino en su primera venida como una ovejita a ser llevada al matadero. Murió por los pecados de las personas y de la humanidad. Y toda la humanidad, si cree ese mensaje, esa obra puede salvarse. Pero aquellos que renieguen, aquellos que maldigan, aquellos que vituperen, aquellos que no crean, aquella gente que nos vea como burladores, como cristianos exagerados. Cuando tú sales de tu casa con tu Biblia a aprender la palabra domingo, la gente no lo entiende, piensa que estamos locos. Pero hay una realidad, amados hermanos, que Dios ha exaltado a Cristo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en este nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. No importa la oposición, no importa cuánto maldigan el camino, al final se va a demostrar que Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 11, verso 17, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Al final, amados hermanos, el reino de Dios va a vencer el reino de Satanás. Al final, el que va a quedar prevaleciendo por la eternidad es el reino de Dios. Y ustedes, amados hermanos, amadas hermanas, son hijos, son hijas del reino. Por eso la Biblia dice que reinaremos con Él 1000 años. No importa lo que esté pasando aquí, Jesús lo dijo, el mundo los va a aborrecer, el mundo no los va a aceptar, el mundo los va a considerar locos, porque el mundo está gobernado por el Dios de este mundo, por ahora. Pero viene un futuro cuando mi Dios, mi Señor, mi Rey de Reyes se siente en Jerusalén y es de ahí son ellos, no Pablo ni los cristianos. Cuando el Espíritu Santo utiliza al predicador, el predicador habla con denuedo y siempre esclarece el reino de Dios. Diferencia, hermanos. Anda a una iglesia y cuando el predicador va a predicar, ahí te vas a notar. A ver, voy a anotar, ¿estás siendo guiado por el Espíritu Santo o no? ¿Cómo distingo eso? Cuando el predicador va a colocar más importancia en el reino material. Ahí no es guiado por el Espíritu Santo. Cuando es guiado por el Espíritu Santo, el predicador exalta el reino de Dios, lo espiritual,
la obediencia, la gratitud a Cristo, la confianza en Él, la vida diferente en Él. Amados hermanos, el Espíritu Santo en la predicación siempre va a resaltar el reino donde Cristo es el Señor y no el hombre. Donde Cristo es el Señor y no el predicador. Donde Cristo es el Rey y no un apóstol, no un profeta, no un hombre. Cuando el Espíritu Santo impulsa o guía la predicación, se resalta a Cristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. De manera que el Espíritu Santo coloca a Cristo como cabeza y autoridad. Todo ungido da. ¿Esto es extraordinario, hermano? Sin duda que sí. Pablo tenía un delantal donde se secaba la frente, ¿no? ¿Qué más? Los judíos tenían aquí un cinturón. Esos tenían de Pablo, lo llevaban a un endemoniado y el demonio se iba. Tremendo eso, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El don de milagros. Pablo tenía el don de milagros y hacía milagros extraordinarios. ¿Pero quién lo hacía? Dice, Dios lo hacía a través de Pablo. Pero vamos a continuar. 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahora vamos a aclarar. Pongan mirada aquí adelante todos. Voy a aclarar este punto que yo ya he aclarado, pero vamos a aclarar. A lo largo del libro de los Hechos, hemos visto milagros, sanidades, como de Pedro al cojo, ¿no ve? Como del ciego de nacimiento. Muchos milagros. Y aquí estamos llegando, para mí, a una de las escenas más milagrosas. Incluso con ropas del apóstol se hacían milagros. La pregunta es, hermano, una pregunta. ¿Ahí siguen sus milagros? La respuesta es no. Hay que entender dos cosas. Miren aquí adelante. ¿Quién hace el milagro? ¿Y por qué hacía el milagro? El propósito y de dónde viene. Y el milagro, aquí, ¿en dónde? Aquí en Puente, Bolivia. Una carpa azul va a ser. Cuando alguien dice eso, le está diciendo, Dios, a mi cargo estás. El 13, 14, 15, vienes a hacer milagros aquí. ¿Qué es eso? Dios hace milagros cuando Él quiere, como Él quiere y a través de quien Él quiera. El hombre no puede decir, Dios, estamos agendando 13, 14, 15, vienes pues a hacer milagros. Y mucha gente equivocada, 13, 14, 15, dice, Dios va a obrar, dice. ¿El hombre le ordena a Dios? Ustedes han ido a las campañas, ¿no? Ya lo estoy viendo aquí, ya estaban ahí también, ¿no? Está mal ese pensamiento, señor hermano Marcos, ¿qué dices tú? Es como si yo le dije, Dios, agenda, sé que tienes muchas cosas que hacer, pero 13, 14, 15, estamos haciendo campaña donde tú vas a dar milagros. No, el hombre no puede regir la agenda de Dios. Dios dice, aquí lo hago, aquí a esta hora y a través de esta persona. Miren los que están en la cámara y los que están acá también. Nosotros creemos fielmente, y lo digo con fervor, hoy en día Dios sigue haciendo milagros. Claro que sí, Dios puede sanar, Dios puede restaurar. ¿A cuántos de aquí Dios no se ha librado de la muerte? ¿A cuántos de aquí Dios no se ha librado de una enfermedad? Lo digo textualmente, Dios sigue obrando, sigue haciendo milagros, pero con el don de los milagros no hay más. Cesó. Ningún hombre, ninguna mujer tiene el don de milagros, tiene el don de sanidad. Por más que uno diga, hermano, yo he recibido don de sanidad. ¿De qué estás mal? ¿Del pie? Trae tu piecito a ver y te está golpeando. Sal, te está golpeando. No, no hay más don de milagros. Estamos viendo el primer punto. ¿De quién viene el milagro? De Dios. Cuando esa persona dice, yo he recibido don de milagros y como he recibido, si yo quiero te sano. Sana este pie. Sal, Satanás, de este pie. Y como que Dios diga, está utilizando mi poder que le he dado. Haremos caso nomás porque le he dado don de sanidad. No hay eso ya, hermanos. No existe eso. Ese don de sanidad era en la etapa apostólica y se le ha dado a ellos.
Pero cuando el tiempo ha pasado en la progresión de la revelación, el don de sanidad, el don de las lenguas, el don de la interpretación, etcétera, etcétera, han ido bajando, perdiéndose, desvaneciéndose. ¿Por qué? Porque vino la esclarez de la escritura. Ahora, te lo voy a demostrar fácilmente. ¿Pablo tenía el don de sanidad? Sí, tenía el don de sanidad. Pero Pablo va perdiendo el don de sanidad. ¿Por qué? Porque él mismo no se sana. ¿Por qué él mismo no se sanó? Escuchen lo que voy a decir. Muchos piensan así. No entienden ni siquiera qué es el don de sanidad. El don de sanidad, amados, es cuando Dios le da ese poder a una persona. Y esa persona puede decir, te sano y se sana. ¿Por qué? Porque tiene el don de sanidad. Eso es don de sanidad. Que te sano en el nombre de Jesús y lo sana. Eres libre en el nombre de Jesús y es librado. ¿Por qué? Porque tiene el don de sanidad. Eso es don de sanidad. Hoy en día, ¿cómo se entiende? ¿Y por qué no se ha sanado? Es que también depende de Dios. Eso no es don de sanidad. Don de sanidad es, lo digo y se cumple. ¿Por qué? Porque tengo el don de sanidad. Entonces la pregunta es, si alguien hoy tiene don de sanidad, ¿por qué no están vaciando los hospitales? ¿Por qué no han sanado del COVID? Nadie tiene el don de sanidad. El don de sanidad ha cesado. Y Dios es el que determina hoy. Repito una vez más porque pueden malinterpretar. Nosotros, la iglesia Viet, estamos de acuerdo. Dios sigue haciendo milagros. Dios sana. No decimos que no. Pero ya no existe el don de milagros. Si alguien te viene y te dice, yo tengo el don de milagros, tú dile, mientes. Ve a sanar a los hospitales, a los enfermos. No hay más don de sanidad. No existe. Así que ya no te hagas pegar la mano, así ya no te hagas eso. No, ya no hagas eso. No te hagas orar. Porque yo he visto así un día, ¿no ve? Aquí me recuerdo a las hermanitas. Vino una hermanita. ¿En dónde asistes, pues? En una iglesia allá no sé, ¿dónde me he dicho? Allá, pero me ha hecho su denominación. Es Bendita Trinidad. Ahí, pues grave, saltamos, pisoteamos al enemigo y la hermanita tiene don de sanidad. ¿Y sabes qué me ha dicho esa hermana? Hasta mi hija ha recibido don de sanidad, mis. Y a su hijo le pregunto, ¿tu hermana eres? No, yo no voy a la iglesia. ¿Y cómo tiene don de sanidad? No tiene sustento, hermanos, eso. Es una mentira eso. Entonces, hemos visto ahora lo siguiente. Por eso cuando alguien diga, campaña, este día, al otro día, no es de Dios. Pero ahí viene otra pregunta. Hermano, está bien, estamos de acuerdo. El hombre no puede obligar a Dios, pero una pregunta tengo, hermano. En esas campañas de milagros, hay milagros. Dios está tapando muelas todavía ahí. Mucha gente ha ido a esas campañas, ¿ha recibido o no ha recibido un milagro? Sí, ha recibido. Mucha gente. Por eso la gente está ahí, ¿no ve? En esos lugares, en esas iglesias grandes, ¿no ve? Donde dicen, poder de Dios, ¿no ve? Ya saben, ¿no ve? Entonces, la pregunta es, hermano, entonces, respóndeme eso, porque te van a decir eso. Tú le vas a decir, hermano, no vayas a la campaña, sal de esa iglesia, es equivocada, estás con un falso pastor, un falso apóstol. Dios no puede regirse al orden del hombre. Y te va a preguntar, está bien, pero te pregunto una cosa, ¿por qué hay milagros entonces? ¿Por qué Dios obra aquí? ¿Por qué vemos el poder del Espíritu Santo aquí? ¿Quién hace estas cosas? Te va a decir. ¿Qué vas a responder? A ver. ¿Qué vas a decir? De que hay milagros, nadie niega eso. La pregunta es, ¿de dónde está viniendo eso? Les pregunto a ustedes, ¿Dios hace milagros? ¿Satanás hace milagros? Sí, hace milagros. Se los voy a demostrar. Miren aquí adelante. El hermano va a hacer un milagro, van a decir, no, no voy a hacer un milagro. ¿Esa gente ha hecho milagros? Sí. Pero Dios dice, yo no he hecho eso. ¿Quién lo ha hecho? El enemigo, pues, hermanos. El diablo también hace milagros para confundir a la gente. Por eso el diablo, amados hermanos, ha hecho el más grande fortín. Falsas iglesias, falsos pastores, falsos maestros. Miren aquí adelante los que están mirando acá. Antes el Satanás tenía su fortín. Desde aquí voy a atacar y voy a combatir a los cristianos. Entretenimiento, música, bailes, discotecas,
varias redes sociales. Con esto le atacaba a los cristianos. Ahora no. Satanás ha cambiado, aunque sigue utilizando eso, pero ahora tiene un mayor fortín. ¿Cuál es? Satanás ha introducido en la iglesia falsos cristianos, falsas iglesias, falsos maestros. Y a través de eso está cambiando, está perturbando, está corrompiendo la fe verdadera. Por lo tanto, ustedes, amados hermanos, no se cuiden tanto de la bebida, de la borrachera, no. Cuídense de las falsas enseñanzas. Cuídense de los falsos maestros, porque estos falsos maestros vienen del falso Satanás, del falso rey. Entonces, hemos visto el punto número 1. Hay que correr. Hemos visto el punto número 1. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, verso 4. Y quiero que memoricen los textos. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, Dios estaba testificando juntamente con los predicadores, con los apóstoles, con los siervos. Vamos a 2 Corintios capítulo 2. Solamente memoricen los textos y ahorita vamos a entrar a desglosar. 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, verso 12. 2 Corintios capítulo 12, verso 12. Segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 12, verso 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Subraya esto. Subraya esto. Por señales, prodigios y milagros. Voy a leer una vez más y luego voy a explicar. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ahora mire aquí adelante, voy a explicar esto rápido, ¿ya? Pablo está predicando la verdad, el Espíritu Santo hacía milagros, señales y hechos portentosos. Ahora, estos milagros, estas señales y estos hechos maravillosos eran obra hecha por los apóstoles. ¿Por qué? Porque estaban en una etapa de fundación, no había escritura. Hermanos, tienen que entender lo siguiente. Hechos es un libro transicional, no se puede sacar doctrina directamente de acá. Por eso muchos van, yo soy apóstol, hago milagros, como Pablo soy. No. ¿Por qué Pablo era apóstol y por qué los dos eran apóstoles? Porque estaban echando el fundamento de la iglesia. Por eso Pablo en Efesios, ¿qué dice? Cimentados sobre el fundamento de los apóstoles. Miren aquí adelante todos. El propósito de los apóstoles era echar el fundamento, era echar la zapata de la iglesia. Como ya echaron el fundamento y la zapata de la iglesia, que es la doctrina cristiana, el canon, entonces ya no necesitamos apóstoles. Por eso ya hay apóstoles. El ministerio apostólico ha cesado. Pero cuando ellos estaban obrando, Dios, ¿cómo los acompañaba? Con milagros, prodigios y señales. Ahora, el Espíritu Santo está confirmando la predicación de Pablo y el mensaje de Pablo. Como Pablo y los 12 ya nos dejaron toda la revelación, pregunto para ustedes, ¿es necesario apóstoles? No. ¿Es necesario ahora los prodigios y las señales como confirmación del Espíritu Santo? No. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la revelación del Espíritu Santo. Vamos a finalizar con Hechos. Vamos a finalizar. Hay que saber diferenciar los milagros y los prodigios de Hechos en cuanto al ministerio apostólico, ¿ya? Y también diferenciar lo que pasa después de los apóstoles. Vamos a ir al verso 17. Verso 18. ¿En qué verso estamos? Verso 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto, pero respondiendo el espíritu malo, dijo:
A Jesús conozco y quién es Pablo también, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Este demonio nos cae, ¿no? Me cae este demonio. ¿Por qué? Porque ¿qué ha dicho? A ustedes no les conozco. ¿Quién son ustedes? A Jesús conozco. ¿Qué está resaltando este demonio? El nombre de Jesús, la autoridad de Jesús, ¿no? Obviamente estos judíos querían ganancias, dinero, ¿no? Verso 18, verso 17, perdón. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Con esto vamos a finalizar. Quiero que miren aquí adelante. Hemos visto número 1, el Espíritu Santo en la conversión. Si Él no convierte, no sirve. Número 2, el Espíritu Santo en la predicación. Y cuando el Espíritu Santo está en la predicación, confianza, denuedo, y siempre habla de las cosas del reino, no de las cosas materiales. Y número 3, el Espíritu Santo en la confirmación. El Espíritu Santo levanta, capacita y Él también confirma. Él avala, Él endosa tu ministerio cuando es guiado por el Espíritu Santo. La iglesia que levantamos hace un año atrás y más, ¿cómo sabemos que es del Espíritu Santo y que fue Dios, su voluntad? Porque Él la está confirmando, está proveyendo y está trayendo a sus hijos. Es una confirmación del Espíritu Santo. Ahora, en otros lugares, de esta manera buscan. Toda la gente sabe que el Espíritu Santo tiene que confirmar. Pero en otras iglesias buscan la confirmación del Espíritu Santo de esta manera. Si el Espíritu Santo está en la iglesia, número 1, va a haber lenguas. Número 2, va a haber milagros. Número 3, mis hermanos van a tener sueños, visiones. Número 4, fuego va a haber. Miren aquí adelante. En otras iglesias les dice, a ver, ¿el Espíritu Santo está confirmando tu iglesia? ¡Claro! ¿Cómo sabes eso? En mi iglesia, 10 hermanos hablan en lenguas. ¿Qué le cree? Así, ¿no ve? Están hablando. Ahí está el Espíritu Santo. Número 2, una hermana enferma ha venido. Dios ha hecho un milagro en su vida. El Espíritu Santo está en este lugar, dice, ¿no ve? Número 3, en mi iglesia, los ancianos sueñan. Los jóvenes tienen visión. Y ahí en la iglesia le están pasando. Hermanos, hoy vamos a entrar al tiempo del testimonio, del mensaje. Pasa, hermanita Joaquina o Joaquín. Hermano Joaquín, ¿qué me has contado ayer? Cuenta la iglesia. Hermanos, ayer estaba a la medianoche y no podía dormir. ¿Y qué creen? He recibido un sueño de Dios, una visión de Dios. Dios está hablando a su pueblo. Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado. Y la gente, ¿qué dice? Amén. Poder del Espíritu Santo es eso. Ahí está. ¿Quién le ha enseñado eso? Número 4. Hay que ministrar en la alabanza, en la adoración. Y la gente, ¿qué empieza a hacer? Se empieza a sacudir, ¿no ve? Y viene, sale el pastor, el apóstol, el profeta, hasta querubines ya son, ¿no ve? ¿Qué le dice? ¿Qué tiene esta hermana? Hermano, esta hermana ha venido con esta enfermedad, no puede dormir incluso. ¿Así? Recibe. ¿Y qué empieza a hacer la hermana? Se empieza a temblar, empieza a sacudirse y todavía dice, siente un fuego, siente un fuego. ¿Qué es eso? El fuego del Espíritu Santo. Y en esa iglesia se creen, aquí está el Espíritu Santo. Por eso, ¿qué decimos en el inicio? Buenos días, amado Espíritu Santo. Bienvenido, amado Espíritu Santo. Y cuando nos vamos, chao, despídanse. Hasta luego, Espíritu Santo. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está en tu iglesia? Hay lenguas, hay milagros, hay sanidades, hay fueguito por aquí, fueguito por allá. Transpiramos, revoloteamos. ¿Eso es indicio que el Espíritu Santo está ahí? ¿Mm?
Esas iglesias, entre comillas, falsas, creen que el Espíritu Santo está en ellos. Aunque tengan un cartel grande, aunque tengan un letrero grande, aquí está el Espíritu Santo, aquí está el poder de Dios, eso es una mentira. ¿Quieres saber cómo el Espíritu Santo hace la confirmación en una vida, en una iglesia? El Espíritu Santo no confirma con lenguas, con milagros, con sueños, con fuegos. Eso fue una etapa transicional de los hechos. Hoy el Espíritu Santo confirma de esta manera. Verso 18 al verso 20. 19, 18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y lo quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía la palabra del Señor poderosamente. Miren aquí adelante. Si tú quieres saber la confirmación del Espíritu Santo en tu vida y en tu iglesia, número 1, hay confrontación de pecado, hay arrepentimiento. Número 2, ¿qué habían hecho esta gente? Habían quitado todo de sus casas, sus cositas, sus artilegios, las estatuas de Diana, sus libros de magia. ¿Dónde habían llevado? Al fuego. ¿Y qué dice el texto? Han reconocido que han hecho mal. ¿Qué más dice? Crecían poderosamente en la palabra del Señor. Para finalizar, miren acá. El Espíritu Santo, cuando confirma una obra o a una persona, esa persona constantemente busca del Señor. Número 2, esa persona cambia de vida, bota, expulsa, quema su vieja vida, su pasado, sus cosas en la casa. Cuidado ustedes como cristianos estén un álbum de foto escondido ahí. No. Tienen que expulsar todo, hermanos, porque esa vida antes era pasada, ¿no ve? Pasada era. ¿Ellos qué han hecho? Creían la magia, buscaban este tipo de hechicerías y lo han quemado. Y número 3, ¿qué dice? Crecían poderosamente en la palabra de Dios. Y ahora vamos a tener que decidir algo. ¿A quién le creemos? A las personas que dicen, si el Espíritu Santo está en tu iglesia y lo está confirmando, tiene que haber milagros. Bueno, en mi iglesia no hay milagros, la hermana sigue enferma, entonces no hay el Espíritu Santo. En mi iglesia, hermano, nadie recibe sueño. Gracias a Dios, todos están despiertos en la prédica. En mi iglesia, no, en mi iglesia sí hay visiones, sueños. 2 veces damos visiones, sueños, dice. Número 3, en tu iglesia, ¿cómo cantan las alabanzas? Bueno, exaltamos al Señor, cerramos nuestros ojos y dejamos que el Espíritu cante. No, como ahí no hay mover del Espíritu Santo, tiene que haber, no ve así, gira, gira tiene que haber. Ahí está moviéndose el Espíritu Santo. Y número 3, y número 4, en tu iglesia, ¿cómo sé que está el Espíritu Santo? Bueno, en mi iglesia tenemos estudios bíblicos, tenemos interpretación expositiva, tenemos palabra, damos cursos, talleres. ¿Y en tu iglesia? En mi iglesia hay Espíritu Santo, porque tarde de joven tenemos, ministerio de niños, alabanzas, teatros, kermeses, todo eso tenemos. La pregunta para ustedes, ¿en dónde está el Espíritu Santo? En donde se predica la palabra, donde crecemos en la palabra, donde el enfermo dice, así voy a estar. ¿Por qué? Porque así voy a esperar al Señor. Dios quiere algo, porque en mi debilidad me hago fuerte. Aunque Dios no me sane, yo le voy a glorificar. Una vez alguien dijo lo siguiente: si Dios no te sana es porque no tienes fe. ¿Por qué sigues enfermo? ¿Eres cristiano también? ¿Sabes por qué Dios no te sana? Porque no tienes fe. Cuando Pablo oró 3 veces por su aguijón, ¿Pablo oró con fe? Claro que oró por fe, con fe. ¿Pero Dios le sanó? Hermanos, no se trata de estar sano o enfermo por cuestión de la fe. Dios sana dependiendo de su voluntad. Nosotros no obligamos a Dios. Dios lo hace si Él quiere. Es más, el cristiano tiene que aprender a amar a Dios en su aflicción. Y tú le vas a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a demostrar que yo tengo más fe que tú. Porque tú, diciendo que tienes fe, quieres ser sano. Y si eres sano, sirves más a Dios. Pero yo te voy a demostrar que yo tengo más fe.
aún en mi enfermedad, aún en lo que me esté pasando y aún en lo que esté viviendo, yo voy a servir a Dios. Eso es fe. Fe no es ser sano para después servir a Dios. Fe es servir a Dios a pesar de nuestras circunstancias. Pablo oró y Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando el Espíritu Santo confirma a una persona, esa persona vive para Dios a pesar de las circunstancias. Y la fe permanece, mantiene. La verdadera confirmación del Espíritu Santo en la vida de una persona es que esa persona anda en vida nueva. Pónganse de pie. Amados hermanos, hasta hoy hemos visto la importancia del obrar del Espíritu Santo. Y sin duda el Espíritu Santo es clave en la vida del creyente y en la vida del ministerio también. El Espíritu Santo es quien convierte, el Espíritu Santo es quien guía la predicación y el Espíritu Santo es quien confirma. Padre, te damos gracias por este tiempo de predicación de tu palabra. Señor, muchas veces dejamos al Espíritu Santo. Muchas veces, Señor, dejamos de lado la guía del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo. En algún tiempo atrás, Señor, todos hemos escuchado de tu Hijo Jesús. Incluso aquí, Señor, muchos vienen porque sus papás les traen, como a mí en algún tiempo, Señor, mi madre me ha llevado. Creía que te conocía, creía que sabía de la Biblia, pero un día, Señor, tu verdad ha llegado a mi vida y una vez que esa verdad llegó, mi vida ha cambiado, Señor. Mi pensamiento es distinto. Gracias a la revelación completa de tu palabra. Señor, te pido por las personas que están aquí, incluso las personas que están viendo y las personas que están allá afuera, Señor. Hay mucha ignorancia en cuanto a tu conocimiento, en cuanto a tus conceptos, Señor. La gente se cree cristiana, se cree buena, se cree que no necesita de la salvación. Habla incluso de Jesús, ora incluso a Jesús, pero no conocen al Jesús de las Escrituras. Como estos 12 discípulos que habían recibido un conocimiento superficial, básico, inicial, pero no habían conocido verdaderamente y plenamente la convicción del Evangelio. ¿Cuánta gente hay hacia afuera, Señor? ¿Cuánta gente hay afuera, Señor, que no conoce las verdades bíblicas? Lee la Biblia, pero no la entiende, Señor. Carga una Biblia, pero no la vive, Señor. Gracias porque un día nos has sacado de esa ignorancia a nosotros, Señor. Pensábamos que estábamos en un camino correcto, pero cuando Jesús vino y nos enseñó el camino verdadero, dijimos como estos 12, entonces bautízame, entonces creo en Jesús, entonces soy pecador, entonces quiero ser parte de la familia de Dios. La verdad del Evangelio me ha cambiado, nos ha cambiado, Señor. Gracias porque un día pude entenderla. Gracias porque un día pude comprenderla, Señor. Y desde entonces, aquí estoy. Aquí estamos, Señor. Permaneciendo, levantándonos, Señor. Es un gozo recibir a tu Hijo. Es un privilegio servir a tu Hijo, glorificar a Cristo. Pero tú sabes, Señor, que por culpa de nuestra debilidad física, carnal, Señor, muchas veces estamos cansados, agotados. Por eso, Señor, una vez más volvemos a la guía del Espíritu Santo. Él me convenció, Él me convirtió. Y quiero que Él siga guiando mi vida, fortaleciendo mi vida, Señor. Reconozco una vez más que el Espíritu Santo es quien ha obrado en mi vida y que Él está en mí, me instruye, me fortalece, me ayuda, me conduce, me guía.
Gracias porque el Espíritu Santo está en mí. Y aunque muchas veces le entristezco, sé que Él me ayuda en mis debilidades. No pretendo, Señor, alcanzar la perfección, porque tú sabes que no la alcanzaré. Yo sé que no la alcanzaré. Pero una cosa quiero, Señor, que me ayudes todos los días a morir mi yo, mis sueños, mis deseos. Quiero ser lleno del Espíritu Santo para que en esta llenura Él me guíe. La obra del Espíritu Santo en mi conversión es esencial, es vital. Hoy estoy seguro, a pesar de mi incapacidad, a pesar, Señor, de las cosas que hago mal, estoy seguro de que Él está en mí y que Él me va a perfeccionar hasta el día en que me encuentre con mi Señor Jesucristo. Por eso resalto la obra del Espíritu Santo en mi conversión. Y en este punto, Señor, deseo algún día compartir tu palabra. Deseo algún día, incluso jóvenes acá, ser predicadores, llevar tu palabra, anhelar el pastorado, Señor. Pero es importante, una vez más, que el Espíritu Santo guíe la predicación, obre en la predicación. El denuedo es lo que me falta, el fervor es lo que me falta, el temor a tu palabra, la reverencia a tu palabra, Señor, la confianza a tu palabra. Sea acá en este púlpito, sea en las calles, sea mi familia, sea mis hermanos, sea mis vecinos, sea, Señor, a mis amigos. Yo quiero predicar tu palabra guiado por el Espíritu Santo con fervor y siempre proclamar el reino de Dios, el reino tuyo, en el cual tú disponiste, Señor, que en Cristo, en Él, todas las naciones se sometan a Él. Que en el nombre de Jesús toda rodilla y lengua confiese que Él es el Señor, el Rey de todo este mundo, Señor. Yo reconozco, yo afirmo, yo inclino la cabeza delante de mi Rey Cristo. Doblo mis rodillas y confieso con mi lengua que Jesucristo es mi Rey, que Jesucristo es mi Señor de señores. Y estoy aquí, en esta tierra, en este mundo, Señor, viviendo el reino y queriendo hablar del reino. Pero no lo puedo hacer si el Espíritu Santo no me guía. Por eso pido, ruego, suplico que el Espíritu Santo me guíe a proclamar del reino. Señor, gracias porque veo una confirmación tuya en mi vida. Antes, Señor, había cosas que me gustaban y hoy no. Había cosas, Señor, que yo hacía y practicaba y yo ya no lo hago más. Hay cosas, Señor, que a mí me deleitaban. Hay cosas, Señor, en las cuales buscaba, Señor, alegría, felicidad. Pero hoy es diferente, Señor. Desde que he conocido a Cristo, tu Hijo, hoy vivo deleitándome en su palabra, orando a Él. Es un deleite orar, es un deleite aprender su palabra, es un deleite, Señor, congregarme junto a muchos hermanos y cantar las alabanzas, Señor. ¿Quién lo hizo? Fue Él. Él cambió mi vida, Él me bautizó, Él me selló. Gracias por la guía del Espíritu Santo. Gracias porque Él no me abandona, aunque muchas veces yo lo hago. Gracias porque cuando yo fallo, yo caigo, Él me vuelve a levantar. Él me vuelve a consolar. Él me vuelve a fortalecer. Estoy aquí, sigo acá, delante de tu presencia, Padre mío, porque tu Santo Espíritu me está trayendo hasta aquí. Tú has hecho una obra completa, una obra perfecta en tu Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Señor, no quiero buscar otras experiencias. No quiero deslumbrarme con lo que el mundo se deslumbra, Señor.
El más grande milagro que has hecho en mi vida es que me has dado un nuevo nacimiento. Y el más grande poder que yo veo es el poder de tu palabra. Y me quiero quedar con eso. No exigirte más, no pedirte más. Tú ya me diste todo, Padre mío. Me diste a tu Hijo para que me salve. Me das al Espíritu Santo para que me guíe. ¿Qué más te puedo pedir? ¿Qué más te puedo pedir? Tú me lo diste todo. Me diste lo mejor. Quiero vivir en tus caminos, en los cuales tú trazaste para mí. Mira mi imperfección. Mira mi debilidad, Señor. Me entrego a ti. Me entrego a ti como aquella primera vez, Señor, cuando escuché tu palabra, cuando doblé rodillas, cuando levanté mis manos y te entregué mi vida, Señor. Recuerdo, Señor, ese día, ese momento, cuando mi corazón latía con fervor. Recuerdo, Señor, ese momento cuando el Espíritu Santo me cambió, me regeneró. Siento, Señor, que te defraudo. Siento, Señor, que te fallo constantemente. Aquí estoy, uno de tus hijos, una de tus hijas, pidiéndote que me ayudes. Quiero cambiar, quiero mejorar, quiero hacer grandes cosas para tu gloria. Quiero que mi vida tenga un propósito, servirte, adorarte. Ayúdame, Señor. Que tu Santo Espíritu confirme mi vida. Gracias por el obrar de Él. Gracias por su confirmación. Y gracias porque Él nos seguirá guiando hasta la venida de nuestro Señor. Entregamos nuestras vidas y este tiempo de adoración, de cánticos, de oración y del estudio de tu palabra, lo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en su santo nombre oramos y entregamos esta oración. Amén, amén y amén. Amén, amados hermanos. Que Dios bendiga sus vidas. Nos vemos el siguiente domingo con otra enseñanza más del libro de los Hechos. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos.